dice ahí, creo que ni siquiera es compatible con el título que está en el cartel, pero bueno, el punto es que el tema general es la exploración del universo invisible con el gran telescopio milimétrico. Y en un momento les voy a platicar qué es este universo invisible, algunos de los problemas que tienen todavía algunas investigaciones, y voy a mencionar una muy en particular porque me llega mucho al corazón. Cuando me dijeron, nos apoyas con el telescopio milimétrico, obviamente yo tuve que pensar en qué hacer, porque yo no era astrónomo milimétrico. Entonces había un gran panorama desde galaxias en el universo súper distante, galaxias más cercanas. Al final decidí que quería estudiar estrellas muy cerquitas y que fueran parecidas a nuestro Sol, porque tienen aspectos muy interesantes. Entonces vamos a ver. Entiendo que algunos de ustedes ya han estado en el gran telescopio milimétrico, pero para los que no han estado ahí, aquí les pongo un mapa. El telescopio está en un volcán extinto, por supuesto, que se llama el volcán Sierra Negra, que está como a 120 kilómetros de la ciudad de Puebla, y bueno, como a 220 de la Ciudad de México, y nosotros estamos por acá, ¿no? En este momento. Esta es una foto aérea, ya algo antigua, pero me gusta mostrarla, sobre todo para hablar del intrépido que fue el individuo que se trepó a esa torre para tomar una foto del telescopio. Ahora ya es muy sencillo, de hecho, lamentablemente no pude traer, pero hay unas imágenes impresionantes películas impresionantes que han tomado ya los drones, no hay necesidad de estar arriesgando la vida en esas torres, ¿no? Esta es una muy bonita foto en un día transparente, tomada desde la ciudad de Puebla, no recuerdo con qué cámara, fue un colega ahí del INAOE. Este es el pico de Orizaba. Aquí está, ven este chipotito que está aquí, este pequeñín, este es el gran telescopio milimétrico, en el volcán Sierra Negra, que está a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Es una de las montañas más altas de México, pero casi nadie la conoce porque está al lado de este coloso, que es la montaña más alta de México. Algunos colegas preguntan, oye, por si ya estaban ahí, ¿por qué no lo construyeron aquí arriba? Y la verdad es que sí hubiera estado muy bien, pero construir una carretera hasta esa cima, si ya construir una carretera para esa cima fue complicado y de mucho dinero, pues no me imagino lo que hubiera costado intentar poner algo acá arriba, ¿no? Ofrezco disculpas. Mis láminas tienen inglés y español porque antes de venir acá armé un Frankenstein y ese Frankenstein no tenía güeros y también morenos, entonces terminó parte en inglés. Pero bueno, no importa, yo les digo de qué se trata. Entonces, el gran telescopio milimétrico es una colaboración binacional liderado por dos instituciones, entre Estados Unidos y México, liderado por el INAOE, que es donde trabajo desde hace como 25 años, y la Universidad de Massachusetts en Amherst. Tiene toda una historia el hecho de que se haya construido este telescopio. Si me permiten resumirla en pocas palabras, hace como 25 años astrónomos de la Universidad de Massachusetts y de México se reunieron, eran cuates, se reunieron y estaban pensando, oye, ¿qué hacemos para estar en la frontera de la ciencia con una infraestructura que no tenga paragón? Y al final se convencieron de que la astronomía milimétrica era el camino correcto a seguir. Y yo, la verdad, justo hoy hablaba con el director del GTN, David Hughes, que fue tan buena la idea que a pesar de que nos ha costado mucho trabajo construir ese telescopio, 20 años después sigue siendo el telescopio más grande, va a ser el telescopio más grande del mundo y va a durar así al menos una década. Así que fue una excelente idea. A mí no me quedaba muy claro para qué queríamos astronomía milimétrica, pero ahorita les voy a platicar para qué queremos hacer esas cosas, ¿no? Entonces, este telescopio tiene 50 metros de diámetro en su reflector primario, está compuesto de 180 segmentos y cada uno de ellos tiene 8 subpaneles. Y aquí, por ejemplo, este es uno de los 180 segmentos. Aquí está la antena completa, finalmente la completamos en diciembre de 2017. Son paneles de excelente calidad que reflejan la luz milimétrica de manera muy eficiente y además tienen lo que se denomina un coeficiente de expansión térmica muy pequeño, de tal forma que no se deforma tanto la antena por efecto de los cambios de temperatura. ¿Ok? Tiene una superficie activa, cada uno de estos 180 segmentos en cada esquina tiene un actuador electrónico
en tiempo real para poder deformar la superficie y corregir las deformaciones debidas a la gravedad y a las deformaciones térmicas. Y esto es importante señalarlo porque es una antena que pesa 2000 toneladas. Entonces, si ustedes están apuntando al cenit, la antena se abre y si apuntan hacia el horizonte se apachurra como taco. Entonces es importante que los paneles puedan estarse modificando en posición y ese es un sistema de control impresionante porque lo hace en tiempo real, de tal forma que se preserva la parábola lo más perfecta posible para que todo se refleje de aquí, de la luz que viene del firmamento, en este espejo secundario que tiene 2.6 metros de diámetro y posteriormente ingrese por el ápex donde hay otros sistemas ópticos que llevan la luz milimétrica a los instrumentos. ¿Ok? Un aspecto importante que tengo que mencionar es que tiene una superficie activa y nuestra meta es llegar, y en eso estamos trabajando en estas últimas fechas, llegar a 70 micras como rugosidad promedio de esta gran antena. Quizás no se perciba tanto el reto que significa esto, pero déjenme explicarles que esta antena tiene como área la mitad de la cancha de fútbol del corregidor. Y su robusteidad promedio no debe superar el grosor de un cabello, esos son 70 metros. Entonces, es una tarea brutal, pero se ha aprendido tanto que ya logramos hacerlo, ya sabemos cómo, bueno, yo no, hay otros colegas que sí saben. Y al grado que de hecho ya le han pedido inclusive compañías que tienen grandes maquinarias que les ayuden a medir grandes segmentos, grandes maquinarias para ser más eficiente, por ejemplo, sus sistemas de producción. Ese es uno de los legados que uno puede decir del GPM en rama tecnológica. El solo hecho de querer alinear esta superficie en una parábola perfecta ha implicado un montón de aprendizaje. Bien, para que se den también una idea del control del telescopio, cuando ustedes están en un segmento del cielo y mueven la antena estas 2000 toneladas, en aproximadamente un minuto pueden estar en el otro segmento del cielo, justo a casi 180 grados, y el error en la precisión para llegar, por ejemplo, a otro objeto celeste es apenas de 2 arcosegundos. Que eso ni siquiera los telescopios ópticos mucho más pequeños logran y pesando mucho menos, ¿no? Considerar que son 2000 toneladas lo que está moviendo. Y bueno, va a operar o está operando ya entre 1.1 y 4 milímetros. Y aquí entre paréntesis podemos ir a lo que se denomina la banda submilimétrica, que es muy interesante, 850 micras. La resolución es de 5 arcosegundos y quizá logremos llegar a 4 arcosegundos. Esto para estándares milimétricos es realmente impresionante. Si consideramos el telescopio espacial Hubble, esto es demasiado gordo y grueso, pero la verdad es que 4 arcosegundos es una resolución muy alta, considerando pues que es una antena de 50 metros, que por cierto lo funcionan como el más grande del mundo y así va a prevalecer hasta que alguien consiga mucho dinero. Sé que los japoneses están queriendo conseguir mucho dinero para construir un telescopio de 50 metros submilimétrico, o los chinos que tienen ya, ustedes conocen Arecibo. Bueno, los chinos están construyendo uno de 500 metros de diámetro, pero es fijo igual que el de Arecibo y es centimétrico. Ahí la rugosidad de la superficie no tiene que ser tan excelsa como este número que estoy dando aquí. Bien. Otro aspecto importante del volcán Sierra Negra es que está a 4.600 metros y esto es importante porque la principal oposición a que la radiación milimétrica nos llegue a los instrumentos es el vapor de agua precipitable, de tal forma que mientras más alto estés, mejor. Y eso, efectivamente, esta gráfica dice cuál es el vapor de agua precipitable. No dice mucho, pero yo les platico más o menos qué significa. Cuando yo salgo de este gran telescopio y salgo para echarme un cigarrito ahí en las afueras, cuando tenemos época invernal, cuando abres la puerta parece prácticamente que estás entrando al espacio exterior. O sea, las estrellas no titilan, no se ve vapor de agua, o sea, la turbulencia atmosférica es mínima, es impresionante. Eso es lo que significa este gráfico, ¿no?
El reflector primario de 50 metros todavía no ha sido utilizado a plenitud. Estamos, como les decía, estamos alineándolo, pero ya se ha utilizado el telescopio con los 32 metros interiores. No quisimos esperar a tener la antena completa, logramos alinear los 32 metros interiores, que igual ya lo posicionaba como uno de los más grandes del mundo. Hay otros dos de dimensiones similares, uno en Europa, Irán, y otro en Japón, el Noveyama, de 45 metros, pero ninguno a la altura a la que está este telescopio. Y en un momento les voy a enseñar unas imágenes comparativas para que vean que aún con 32 metros el GT ha producido unos resultados impresionantes. Bueno, pero antes de eso, déjenme ver, aquí hay una peliculita para que vean el movimiento. Es una peliculita producida por un colega de la Universidad de Massachusetts. Creo que son como 4 horas las que estuvo grabando ahí. Y una cosa interesante de este tipo de telescopios es que cuando tengamos el modelo de deformaciones térmicas, el de gravitacionales ya lo tenemos y lo utilizamos y trabajamos de noche y sabemos que se comporta muy bien el telescopio, queremos usarlo de día, pero de día debemos de tener el modelo de deformaciones térmicas y estamos trabajando en ello para también usarlo de día, porque inclusive de día a veces hay unos cielos espectaculares. Entonces, en este punto, una pregunta recurrente entre jóvenes colegas y a veces no tan jóvenes es: si tienes un telescopio que te sirve para observar la luz visible, ¿para qué quieres un radiotelescopio? O dicho de otra forma, si México ya tiene una tajada en el gran telescopio Canarias, allá en las Islas Canarias, nos pertenece al 5,5% del tiempo, y es el telescopio óptico más grande del mundo, 10.4 metros de diámetro en su óptica principal, claro, es segmentado. ¿Para qué queremos? Si ya tenemos acceso al telescopio óptico más grande del mundo, ¿para qué queremos el telescopio milimétrico más grande del mundo? Y una respuesta puede ser que los astrónomos no tenemos llenadera, sean profesionales o de sociedades astronómicas, ¿no? Pero la verdad es que son complementarios y en un momento les voy a mostrar, porque un telescopio como el GTM nos permite observar cosas oscuras. Aquí yo hice una narrativa de cuáles son las cosas oscuras que encontramos en el universo: nubes oscuras, materia oscura, energía oscura, hoyos negros. Ahí no tiene la palabra oscura, pero el negro es un color oscuro, ¿no? Y bueno, uno podría decir otras cosas oscuras de la sociedad, pero de eso nosotros no hablamos. Y entonces, este es más o menos el orden cronológico de algunos de los artículos que encontré, donde en el título aparecía por primera vez la palabra en inglés dark cloud y dark matter y luego dark energy. Bueno, en el caso de ellos negros no puse ahí la narrativa, pero el punto es que lo primero que se conocía, y este pobre láser ya falleció, lo primero que se conocía, y de hecho desde épocas antiguas, eran las nubes oscuras. O sea, hay por ahí una narrativa en un artículo que me encontré de 1917 que narraba esta persona, un astrónomo norteamericano, Sullivan creo que se llamaba, que viajó a Perú y los camaradas peruanos, los indígenas peruanos en el Amazonas, ya habían ellos reportado que veían patrones oscuros en la Vía Láctea y de hecho hasta los habían nominado esas zonas oscuras de la Vía Láctea, ¿no? Entonces, estas nubes oscuras es lo que voy a mencionar ahorita. Ustedes tienen unas fotos, ya estuve viendo algunas de las que toman aquí los astrofotógrafos tan impresionantes, pero bueno, es nada más para ejemplificar efectivamente estas nubes oscuras que, aunque aparecen ahí en un inicio, realmente antes es miren, Popular Astronomy de 1917, y este es el camarada que narra qué es lo que veía por acá, ¿no? Estas nubes oscuras en zonas repletas de estrellas, más zonas oscuras en galaxias cercanas, como está la web 51, ¿no? Estas zonas oscuras. En fin, hay todos estos patrones. Igual, galaxias vistas de campo tienen nuevamente estos patrones oscuros.
Esta Centauro A es una galaxia elíptica gigante que tiene este patrón oscuro de nueva cuenta. ¿Ok? Y una pregunta que se hicieron, de hecho, en este artículo de 1930, pues la pregunta era, ¿por qué está oscuro ahí? ¿No hay estrellas y por eso es que no vemos nada? ¿O qué es lo que está sucediendo? Y la verdad es que la primera idea era que eran vacíos de estrellas. Estas zonas oscuras eran vacíos de estrellas y ahí no había nada. En la actualidad, nosotros sabemos que esos patrones oscuros sí que tienen un montón de cosas, pero que no los podemos ver con la luz visible. Y específicamente tienen un montón de moléculas, principalmente hidrógeno molecular y monóxido de carbono, pero otras moléculas que son más complejas y eventualmente uno quisiera encontrar moléculas tan complejas como los aminoácidos, que son las bases para formar moléculas todavía más complejas y el ADN. Estas zonas oscuras en otras galaxias y en la nuestra están asociadas generalmente a los procesos de formación de nuevas generaciones de estrellas. ¿Ok? Ahora sabemos eso. Y bueno, en esta figurita lo que explico yo es, más bien otra persona, porque no puse aquí la referencia, pero por ahí me encontré en internet. Debo ser más cuidadoso para poner la referencia, pero bueno, este es un recuento de qué es lo que le sucede a una gran nube molecular que eventualmente puede tener hasta 1000 veces la masa del Sol. Esta, por contracción gravitacional, se apachurra. Se necesitan algunas condiciones físicas precisas o particulares para que este colapso tenga lugar. Pero una vez que inicia, también hay un proceso de fragmentación y se empiezan a formar núcleos densos dentro de esta nube. ¿Okay? Y cada uno de estos núcleos densos sigue su colapso gravitacional con una cierta rotación. Esta rotación mínimo tiene que ser la velocidad de rotación de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y entonces, gracias a esta velocidad de rotación, lo que forman las estrellas recién nacidas son discos que se denominan de acreción, como este que está aquí, que estoy intentando señalar y otra vez. Bueno, este es el disco de acreción, que están asociados además a flujos y jets de material, colimados por una serie de procesos físicos y campos magnéticos. Y bueno, al final, la estrella emite radiación ultravioleta que visita el disco denominado protoplanetario para finalmente tener un sistema como nuestro sistema solar. Perfecto. Procuraré no apuntarles a ustedes porque creo que sí alcanza a dañar. Bien, estos procesos es interesante porque también manifiesta estas zonas oscuras. Ven ustedes, estos son discos de acreción en estrellas muy jóvenes donde se perciben los jets. El disco, si se fijan ustedes, no se alcanza a ver. De hecho, aquí se ve, o más bien aquí no se ve, solo se ve la silueta de lo que es el disco y luz dispersa en la periferia del disco. La estrella central, recién nacida, está aquí en el centro, no la podemos ver. Ese es un punto que graficó ahí alguien. Y estos jets, por mencionarlo, estos jets están asociados a unos objetos interesantes que fueron descubiertos en Puebla, en paralelo con otro colega en Estados Unidos, y se conocen como los objetos Herbigaro, que es el material chocado del jet con el medio interestelar que forma estas especies de uñas que están aquí graficadas y fueron descubiertas por don Guillermo Haro hace ya muchas décadas. Y lo menciono también porque don Guillermo Haro, yo tuve el placer de conocerlo en persona cuando hacía mi tesis de licenciatura, y además pues, fue el fundador de INAO, ¿no? En 1971-72. Bien, estas cosas oscuras, estas nubes oscuras, sí las podemos ver si utilizamos los ojos apropiados. Y aquí hay algunos de los ojos que se han utilizado para ver estas cosas, ¿no? El Infrared Astronomical Satellite, el Infrared Space Observatory, WISE, que es uno muy reciente, Herschel también, que es un satélite muy reciente, es infrarrojo y milimétrico, submilimétrico, un satélite japonés llamado Akari y el satélite Spitzer, por mencionar
Para que vean ustedes el contraste, este es nuevamente N51, y aquí está la imagen en el infrarrojo tomada por Spitzer. Ustedes dicen, bueno, pues sí, tiene la misma forma, solo que está más coloradito de este lado que de este lado. Pero si se fijan con detalle, las zonas oscuras que están aquí, en esta zona, son en realidad las que se ven brillantes acá. ¿Okay? Con el infrarrojo nosotros podemos ver qué es lo que está en esa zona oscura. Y como ya lo mencioné, esas zonas oscuras tienen moléculas y polvo interestelar, que son compuestos de carbono y de silicio. Son granos de polvo del orden de una micra o quizá más pequeños, que emiten preferiblemente en longitudes de onda en colores infrarrojos. No emiten en otras frecuencias. Este es otro bonito ejemplo de la galaxia del sombrero. Aquí la tenemos en el visible con una franja oscura. Si nosotros tomamos una foto en el infrarrojo, el telescopio Spitzer lo que muestra es justamente el anillo de polvo que está en torno a él. Y de hecho el del resto detecta poco, está detectando el polvo que está aquí en esta zona. Esta es otra imagen muy bonita, no tan bonita como otra que voy a mostrar. Pero ustedes la conocen, esta es la denominada Los Pilares de la Creación, obtenida en 1995 por el telescopio espacial. Son regiones de formación de estrellas. Se sabe ahora, por supuesto, que tienen muchas moléculas y mucho polvo. Y estos dedos de aquí es la misma imagen, pero tomada a 850 micras con un telescopio que está en Hawái, el James Clerk Maxwell Telescope. Y como ven, la parte iluminada en submilímetros corresponde justamente a la parte oscura. ¿Ok? Bueno, el GTM también ha hecho su tarea. Estos son los dos instrumentos, no voy a entrar en detalle. Una es una denominada cámara de continuo que se llama Aztec y trabaja en 1.1 milímetros, consta de 144 píxeles, que son en electrónica se denominan volómetros, pero esos son los elementos sensibles. Ya pronto va a dejar de funcionar. Ya ha operado de hecho por mucho tiempo, operó desde el 2005 y luego en el 2007 en un pequeño telescopio en Chile y el de Hawái. Va a dejar de operar porque viene otra cámara en camino y les voy a platicar de ella en un momento. Y además hay un espectrógrafo de muy baja resolución, pero suficiente para determinar los corrimientos al rojo de galaxias muy distantes. Es el receptor de corrimiento al rojo y su nombre lo tiene así porque justamente fue creado para poder calcular cuál es la velocidad de recesión de las galaxias más distantes. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que ha hecho este instrumento. Entonces el GTM, como una prueba de una observación de demostración, pues apuntamos el GTM a la nebulosa cabeza de caballo, esta es muy conocida por nosotros por su peculiar forma, y hago la comparativa. Obviamente la nebulosa cabeza de caballo es una región oscura donde en el visible no podemos ver qué hay detrás de eso, pero si apuntamos el GTM, esto es lo que obtuvimos. Justamente vemos brillo donde menos se ve en la luz visible. Y esto es debido a lo siguiente: las estrellas que están ahí inmersas, jóvenes, emiten radiación como nuestro Sol, o algo parecido. Y el polvillo, esos silicio y partículas de carbono que están en esas zonas, absorben esa luz. Entonces la luz visible la matan y la remiten, calentándose un poquito, pero la remiten en el infrarrojo. Y es por eso que no vemos la luz visible, pero sí vemos la luz infrarroja, por el reprocesado debido al polvo y a las moléculas que están ahí. Y bueno, cuando obtuvimos esta imagen, pues yo fui a ver qué es lo que había en la literatura, porque pues, es una imagen de la cual podemos extraer valiosa información. Y me encontré uno que hasta se preguntaba qué es lo que tenía el pobre caballo atorado en el gaznate, porque es donde aparecía más emisión, ¿no? Y efectivamente es una zona de una región de muy alta densidad de polvo. Y hay un par de colegas que están trabajando para sacar la información física de lo que está sucediendo ahí y compararlo con lo que se ha sucedido con otros telescopios. Bien, científicamente el GTM pues ya ha tenido su impacto desde cosas muy cercanas como
discos de escombros, y en este voy a entrar más en detalle porque esta imagen yo la saqué. La espectroscopía de galaxias distantes que están amplificadas por esto que se denomina lentes gravitacionales, pero esta es una secuencia de espectros donde vemos transiciones del monóxido de carbono, y ha sido posible estimar. Doctorando, que ahora ya es investigador de la Universidad de Texas, chavo originario de Guadalajara, apuntó el telescopio a una galaxia que parecía estar pues prácticamente en los confines del universo, y lo que encontró nuevamente con ese espectrómetro es que esta galaxia parecía presentar monóxido de carbono, pero además agua, ¿no? Una galaxia ultra distante, tan distante que la luz que nos llega de ella salió de esa galaxia cuando el universo no tenía ni siquiera el 10% de su edad actual, que es del orden de 13.700 millones de años. Y de hecho se publicó en una revista de mucho impacto porque es la segunda galaxia con prominente formación de estrellas que ha sido detectada, es la segunda galaxia más distante. Y otra cosa muy interesante de la cual también voy a hablar es la participación del GTM en lo que se conoce como el telescopio horizonte de eventos. Y el objetivo de este telescopio horizonte de eventos es en realidad un arreglo de muchos telescopios prácticamente desparramados por toda la superficie de la Tierra, con el objetivo de intentar obtener por primera vez la silueta del agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, que tiene del orden de 5 millones de veces la masa del Sol, y de otra galaxia que es el 87, que tiene todavía 1000 veces más masa que el Sol. Y en un momento voy a hablar de esto. Bueno, de hecho, desde ya. Esta es una bonita foto. Esta es una bonita foto donde se pone aquí, esta foto me gusta, ahora ya hay otras menos bonitas, pero son más telescopios que están operando. Estos son algunos de los que empezaron a trabajar en el telescopio horizonte de eventos, el Submillimeter Telescope en Mount Graham, en Arizona, el Submillimeter en Hawái, y un pequeño telescopio de 10 metros, Apex, que está en Chile. Ellos empezaron a trabajar, y como decía, pues la idea es que trabajen al unísono, y quiero remarcar al unísono cada uno de estos telescopios, y no solo estos, sino los 9 que están actualmente operando, tienen relojes atómicos, porque cuando quieres computar las señales tienes que ser ultra preciso. Y estos relojes atómicos, a mí se me ocurrió preguntar, ¿cuál es el error en la medición del tiempo de estas cosas? Y bueno, esos relojes atómicos tienen un error de 1 segundo cada 320.000 años. Entonces ya con eso, los colegas de Massachusetts, del MIT, del Tecnológico de Massachusetts, y de Harvard, ya tienen los datos. Ha habido ya muchas temporadas, 3 temporadas con varios telescopios, y están ya computando los datos. Y yo casi les puedo garantizar que los resultados van a ser espectaculares. Esa imagen que tienen ahí, que ustedes vieron en la película Interestelar, que de hecho fue creada de manera más o menos profesional, esa imagen creo que se va a reproducir, yo espero que así sea, se va a reproducir observacionalmente. Y entonces va a ser la primera imagen de un agujero negro, de la silueta de un agujero negro, porque lo que está ahí adentro no lo podemos ver, ¿no? Y bueno, esta es otra figurita, porque si alguien les pregunta para qué sirve la astronomía, usted puede decir que también para medir tectónica de placas. Bien, aquí hay algunos de los que están participando, el SMT, aquí ya está el GTM en México, ALMA, ya no solo APEX, el SMA, el South Pole Telescope, hay un telescopio pequeñín allá en el Polo Sur, y aquí no se alcanza a ver, pero se acaba de poner en operación uno en Groenlandia. De tal forma que ya tenemos un telescopio interferómetro del tamaño de la Tierra. Y aquí la pregunta es, ¿para qué queremos una cosa tan grandota? Yo sé que los astrónomos no tenemos llenadera, pero ya una cosa de 12.000 kilómetros, pues ya párale, ¿no? Como dice el compañero, ya. Bueno, esta es otra de las galaxias que está siendo analizada, el centro del hoyo negro supermasivo, de 6.000 millones de veces la masa del Sol en el 87, en el cúmulo de Virgo. El hecho de que nosotros requerimos de un interferómetro del tamaño de la Tierra es que lo que queremos observar, para poder observar la silueta, necesitamos observar cosas tan pequeñas como lo que se denomina el horizonte de eventos. Y si me
me permiten ponerlo en palabras algo burdas, pero que me parece que me permiten explicarme mejor, es el horizonte de evento está definido como la zona más allá de la cual tú no puedes obtener información. Y no puedes tener información porque la luz no puede salir más allá de esa cosa. Y el punto es que la cantidad de materia que tienes allá racimada, la velocidad de escape supera la velocidad de la luz. Por lo tanto, ni siquiera la luz sale, ¿no? Una velocidad de escape de 300.000 kilómetros por segundo. Notemos que nosotros, si queremos liberarnos de la gravedad de la Tierra, son algo así como 11 kilómetros por segundo. O sea, estamos hablando de algo 30.000 veces más prominente, ¿no? Entonces, cuando llega la velocidad de escape a la velocidad de la luz, eso es más o menos lo que define un horizonte de evento. Más allá de aquello, tú no puedes ver nada, pero sí puedes ver lo que está pasando alrededor y cómo se refleja la luz por efecto de la enorme gravedad que tienen estos monstruos. ¿Ok? Aquí hay otra figura, solo para mostrar las dimensiones que tienen los arreglos. Están estos dos en Europa, como decía ya Alma, y estos acá en América. Este que estaba en California dejó de operar, pero no importa, está el GTM. El GTM se ha convertido en uno de los principales actores por su apertura tan enorme, ¿no? Y bueno, la idea es, como decía, obtener este tipo de imagen. ¿Cuál es la silueta del hoyo negro y del material que está siendo engullido o girando en torno? Y yo espero que dentro de algunos meses pues sí va a haber resultados espectaculares y vamos a hacer tal alaraca que ustedes se van a enterar seguramente. De hecho, ya hemos hecho algo de alaraca porque ya aparecimos en una portada del New York Times. Bueno, apareció el GTM, yo no. Bien, una pregunta que ustedes pueden hacer es justamente ¿y para qué queremos un telescopio del tamaño de la Tierra? Y el punto es que ese horizonte de eventos es extremadamente pequeño. Por ejemplo, el horizonte de eventos para el hoyo negro que existe, hay evidencia pues, de que existe en el centro de la Vía Láctea, nuestra casa, tiene más o menos las dimensiones de la órbita de Mercurio. Si ustedes ponen eso a 26.000 años luz, que es donde está el centro de nuestra galaxia, las dimensiones angulares son pequeñísimas. Entonces necesitas un telescopio enorme para poder resolver ese tipo de cosas. Y esta figura la pongo aquí como comparativo porque las dimensiones del agujero negro, del horizonte de eventos del agujero negro de nuestra galaxia, es equivalente a intentar resolver una pelota de golf en la superficie de la Luna. Esa es la capacidad que va a tener. Y bueno, aquí está el GTN en un día no muy propicio para hacer observaciones, por supuesto, pero salió en el New York Times justamente motivados por el hecho de que iniciaron las operaciones para analizar este agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Ok, pasemos a otro tema que tiene que ver también con el GTM, y para ponerlos en contexto muy rápidamente, pues hasta el día de ayer se tienen descubiertos 3.852 exoplanetas fuera de nuestro sistema solar, que habitan en 2.871 sistemas planetarios. A los que son tan jóvenes o un poco menos jóvenes que yo, estarán de acuerdo conmigo que prácticamente la ciencia ficción nos ha alcanzado, ¿no? Cuando veíamos Viaje a las Estrellas, el programa de televisión, las películas modernas, pues viajaban de planeta a planeta y se encontraban con todo tipo de personajes. Pero en realidad en aquellos entonces se pensaba que podrían tener las estrellas otros planetas en su entorno, las muchísimas, las 1 y 23 ceros estrellas que hay en nuestro universo, alguna de ellas debería tener un planeta, pero fue hasta 1995 que se descubrió el primero en torno a una estrella parecida a nuestra Sol. Y en tan solo poco más de 20 años ya se conocen casi 4.000. Y eso con los nuevos telescopios que están construyendo ahora, estos ópticos de 31 hasta 38 metros, los descubrimientos van a ser prácticamente pan de cada día. Yo espero algún día descubrir el mío antes de que ya haya billones de planetas descubiertos, sino que existe, que a la vez voy a poder hacer, ¿no? Eso es por una parte. Por otra parte, sobre todo con datos, por ejemplo, con el interferómetro ALMA, este conjunto de 66 antenas que está en el desierto de Atacama, en Chile,
con antenas milimétricas han obtenido imágenes espectaculares. Cometí el error de no incluir ninguna, pero imágenes espectaculares de los discos protoplanetarios. O sea, discos donde están formando planetas alrededor de estrellas como nuestro Sol, pero que todavía tienen un montón de material a su alrededor, porque la radiación ultravioleta todavía no destruye ni el polvo ni las moléculas que andan por ahí navegando. Pero las imágenes de ALMA son espectaculares porque prácticamente se ve el disco, la estrella, el disco, pero además los surcos que están dejando los protoplanetas, así como este que es una versión artística, ¿no? Y también tenemos muy bonitas imágenes en la actualidad, sobre todo la mía, que voy a mostrar en un momento, de exocinturones de Kuiper. O sea, estamos siendo capaces no solo de descubrir planetas, sino además de descubrir cinturones de asteroides en otros sistemas planetarios, o no planetarios, porque algunos de ellos todavía no se descubren planetas, pero también cinturones de Kuiper, como el que habita en nuestro sistema solar, ¿no? Este sistema de planetesimales que están más allá de la órbita de Neptuno. Y de hecho, el cinturón de Kuiper, aunque ya en menor grado, el cinturón de Kuiper de nuestro sistema solar, pero en particular en los otros sistemas, y se conocen ya varios cientos, proviene de polvo de segunda generación. El polvo de un disco protoplanetario, como les decía hace un momento, es barrido por la radiación de la estrella o destruido por los fotones ultravioleta que impactan los granos de polvo y los desbaratan, ¿no? Y las moléculas también, de tal forma que ni siquiera queda gas ahí, queda todo expelido fuera del sistema. Cuando se descubrieron estos cinturones de Kuiper externos, existía la duda de por qué se veía un exceso infrarrojo en estrellas como Vega, que fue la primera que se observó, ¿no? La estrella, la más brillante de la constelación del Arma. En la actualidad se sabe que esto proviene de colisiones, inclusive algunos de ellos a escala planetaria. Por ejemplo, para el caso de los cinturones de asteroides fuera de nuestro sistema solar, se estima que son colisiones parecidas a la que dio lugar a la formación de la Luna, cuando un planeta de las dimensiones de Marte impactó la Tierra. Quedó un desparramadero de polvo, alguno quedó en órbita, parte de ese polvo quedó en órbita estable y quedó en la zona terrestre, ¿no? Muy cerca de la Tierra y de Marte. Y para el caso del cinturón de Kuiper, pues también hay planetesimales. Ahora, Plutón es considerado un planetesimal, justamente porque tiene una órbita rara y porque tiene dimensiones mucho más pequeñitas. Y en consecuencia, todo ese polvillo que se genera de estos impactos es lo que produce los cinturones de Kuiper en nuestro sistema solar, pero también en otros sistemas planetarios o sistemas estelares. Esto que acabo de decir es importante porque, fíjense ustedes, estas galaxias, de hecho el concepto galaxia tiene poco más de 100 años, para empezar. El concepto energía nuclear tiene poco más de 100 años. El primero que propuso que las estrellas generaban su energía por procesos nucleares y no por contracción gravitacional como se pensaba antes. La astrofísica en realidad es una ciencia extremadamente joven. Pero este asunto de andar descubriendo cinturones de Kuiper y exoplanetas, en realidad estamos logrando responder a preguntas que amigos como Epicuro y Demócrito se hacían hace como 2500 años. Ellos se preguntaban si había otros planetas, cuántos había, si algunos serían habitables, si encontraremos cosas como las que encontramos en la Tierra. Por ahí, yo no he leído las versiones originales, porque soy incapaz de leer en griego, pero por ahí, bueno, la traducción de lo que he encontrado en la literatura es que estas son las preguntas que se hacían. 2500 años después estamos próximos a poder responderlas, ¿no? Bien, les comentaba yo de Vega. En 1983 ya me voy a concentrar un poco en los cinturones de Kuiper, porque si no, ¿qué imágenes de GTN les voy a mostrar? Y en 1983 este satélite observó en 4 bandas, 12, 25, 60 y 100 metros, es un mapeo completo del cielo, y para calibrar sus instrumentos apuntaron a la estrella
estrella Vega. La estrella Vega es una estrella que la conocemos, o la conocíamos perfectamente, y sirve para calibrar inclusive instrumentos. Tú sabes cuál es el flujo, tú sabes que no tiene una variabilidad extrema, un poco se ha detectado por ahí. Total que los amigos de la NASA apuntaron el satélite IRAS para poder calibrar los instrumentos en términos del flujo que ya se sabe tiene Vega. Y lo que encontraron es que tenía un exceso infrarrojo que no podía ser explicado, excepto si tenía un material circunvencional. Y finalmente se encontró que esta y otras muchas estrellas, de hecho el 25% de las estrellas como nuestro Sol, están acompañadas de estos cinturones de polvo. Y eso es lo que encontró IRAS. Cuando hay otro tipo de satélites que hagan un muestreo completo del cielo, seguramente van a encontrarse prácticamente todas. Lo que significa es que todas tienen, al menos tienen planetesimales colisionando unos con otros para producir ese polvo que emite en el infrarrojo y en milímetros. Entonces, ese hallazgo de Vega motivó a que nosotros iniciáramos con el GTM un proyecto que denomino Tuturi, que significa polvo en purépecha, y como mi padre era purépecha, pues yo dije, vamos a ponerle un nombrecito purépecha a este asunto. Además está bonito el nombre, ¿no? Me dicen que está medio sangrón, pero y bueno, dimos inicio a este proyecto y desde luego lo primero que nos preguntamos es a dónde apuntamos el telescopio. Queremos ir a ver estas cosas, estos cinturones de cohete. Y tomamos la decisión de apuntar a Epsilon Eridani por varias razones. Una que es una estrella muy cercana, de hecho las razones son compatibles con esto que está aquí. Es una estrella muy brillante, está muy cercana, es muy parecida al Sol. Bueno, la clasificación espectral que usamos en astronomía dice que es una estrella tipo K2. En realidad, lo que significa esto es que tiene más o menos la misma masa que el Sol, un poquito menor y también un poco menos temperatura comparada con los 5.780 grados que tiene nuestro Sol. Tiene una edad de 600 millones de años. Noten ustedes que yo aquí pongo signos de interrogación y que puse aquí 600, pero en el anterior puse 850 también marcado en rojo, porque voy a abordar ese tema un momentito para hablarles de edades estelares, porque es un desastre total este asunto de las edades de las estrellas. Bien, algo que nos agradó mucho es esta imagen que había sido obtenida, bueno, en repetidas ocasiones, pero inicialmente en 1998, o sea, hace ya 20 años. El telescopio Hawái, un telescopio sublimétrico de 15 metros, obtuvo esta imagen que se convirtió en una imagen icónica. Y otras imágenes y otros telescopios también encontraron cosas similares. Sí parece un anillo, pero tiene muchas inhomogeneidades, y en particular esta era atribuida, digo era porque nosotros ya le dimos al traste a esta teoría, al efecto de un planeta del tamaño de Neptuno que estaba barriendo la zona interna del disco y producía regiones de alta densidad del polvo, y por eso parecía más brillante, ¿no? Ese era el asunto, porque de hecho esta estrella Epsilon Eridani ha sido muy estudiada, y no solo muy estudiada, sino, como les decía, pues también es muy popular en ciencia ficción por su nombre, por su cercanía, por sus parámetros parecidos al Sol. Hay algunos colegas que dicen que ya se les descubrió un planeta, pero yo todavía no veo ningún artículo serio al respecto, por eso lo pongo como posible. Y aparece literatura, cine, televisión y videojuegos. Los más jóvenes de aquí, si han jugado Halo de Polo Reach, parece que las batallas tienen lugar en planetas circulando Epsilon Eridani, parte también de las aventuras de la serie de Fundación de Isaac Asimov. Y yo erróneamente pensaba que también era la casa del planeta Vulcano, ese sistema, en ciencia ficción por supuesto, donde el origen del Señor. Eso me hicieron la corrección, porque el vicerrector de la Universidad de Massachusetts me dijo, no, mal, es 40 Eridani, no es Epsilon Eridani. Entonces ya lo taché, ya puse aquí y le doy su vicerrector de la Universidad.
Bien, esta es una secuencia de imágenes que se han obtenido de Epsilon Eridani, que tienen aspecto de anillo. Este más bien tiene aspecto de ectoplasma, pero bueno, noten ustedes aquí que el anillo se ve efectivamente muy inhomogéneo, se ven cosas brillantes. Este, por ejemplo, fue tomada con el telescopio de 30 metros en España, y era también la motivación. Con el estudiante con el que escribí la propuesta para que nos dieran tiempo, la verdad es que nosotros decíamos que queríamos obtener una imagen tan bonita como estas que se nos pedían, ¿no? Nuestros cálculos decían que nosotros íbamos a poder ser capaces de ver inclusive la estrella. Notar aquí que estos telescopios de diferentes tamaños, la estrella la tuvieron que dibujar, ¿no? Porque no lograron ver la estrella central. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, esta me la voy a brincar, y esta es la imagen que obtuvimos con el GTN. ¿A poco no está padrísima esta foto? Esta es la estrella Epsilon Eridani detectada por primera vez con un telescopio de plano simple, o sea, con el GTN, y además con excelente señal al ruido, decimos nosotros. Logramos detectar el anillo completo, y dentro de nuestras incertidumbres no hay tal inhomogeneidad como predecían nosotros. De hecho, lo que encontramos es que las inhomogeneidades que detectamos en otros telescopios hace 20 años, como esta estrella tiene un movimiento propio, o sea, la velocidad, digamos, en el espacio, el movimiento aparente en el espacio de esta estrella es muy grande. Después de 20 años, lo que detectamos es que lo que estaban viendo ellos eran fuentes de fondo y que no eran cosas asociadas al disco. De hecho, estas dos, ahorita les platico rápidamente, pero estas dos hace 20 años estaban aquí. Y entonces lo que producía el abrillantamiento. ¿Okay? Y acabamos de terminar un análisis, y todos estos puntos que están aquí son galaxias en el universo superdistante. Son objetos fijos, hicimos un análisis y todo parece indicar que son galaxias cuya luz fue emitida, esta que recibimos fue emitida cuando el universo tenía algo así como el 20% de su edad actual. Otra cosa que encontramos muy interesante es que hay emisión de polvo aquí, entre la estrella y el anillo. Y eso quizá podría ser la primera evidencia observacional de algo que midieron los Voyager. Por eso puse aquí la foto de este camarada, una de mis misiones favoritas, porque en su viaje interplanetario midió in situ el flujo de material que hay desde el cinturón de Kuiper hacia nuestro Sol. Y eso se conoce, es un efecto de hidrodinámica que se conoce como Poynting-Robertson, pero es una fuerza de arrastre que lleva material del anillo hacia el Sol. Y nosotros detectamos aquí un montón de material, y la única forma de explicarlo es que este proceso, nosotros por primera vez, bueno, sí lo reportamos en una revista, estamos reportándolo como la primera detección de este efecto fuera de nuestro sistema solar. Y bueno, Poynting-Robertson. Si lo googlean, hasta en Wikipedia viene la explicación de qué es eso, pero basta entender que es una fuerza de arrastre que lleva material desde el anillo hacia la estrella. Noten ustedes aquí, porque voy a hacer mención de esto de nueva cuenta en un momento, para poder obtener esta imagen, que es la más espectacular de un exocinturón de Kuiper, y vamos a lograr cosas mejores todavía. Tuvimos que apuntar el telescopio un total de 18.5 horas en diferentes sesiones, 2 horas hoy, con excelente clima, eso sí, pero tuvimos que apuntar el telescopio 18.5 horas, que es un montón de tiempo de telescopio cuando consideras que el GTN invierte un montón de tiempo y de dinero para poder operar, ¿no? Bueno, esta es una figura que hizo un colega que dijo: voy a poner el sistema solar en el Epsilon Eridani, ahí estarían los planetas exteriores, incluido Plutón, y lo trasladamos a la distancia de Epsilon Eridani. Sí, pero de hecho es muy interesante, porque la órbita de Plutón, que ahora ya es un planeta enano, planetesimal, y son los que andan colisionando ahí para esparcir polvo, pues justamente coincide con las dimensiones de lo que estamos encontrando en esta estrella. ¿Okay? Aquí tengo que me voy a salir un poco de la astronomía milimétrica, porque yo les decía que las edades estelares son un desastre.
No les voy a presentar resultados, nada más les voy a mostrar porque es un desastre, pero también me gustaría transmitirles que si conocemos casi 4.000 exoplanetas y cinturones de cohete también por cientos o quizás hasta miles, y las investigaciones que están haciendo en la actualidad para comprender las atmósferas de estos exoplanetas, estamos en una posición en la cual nosotros quisiéramos, yo por ejemplo, quisiera poner en contexto nuestro sistema solar, no solo en términos de la evolución dinámica y de todas las colisiones, sino del origen de la vida misma en nuestra Tierra, ¿no? Considerando cuáles son los procesos que ha habido en los sistemas planetarios. Pero si quieres poner nuestro sistema solar en un contexto evolutivo, tú tienes que conocer las edades de los sistemas. Ese es mi punto. Y por eso yo a los colegas que son expertos en determinar edades les digo, ¿y por qué hacen las cosas tan mal? No, no es cierto, no lo digo así. Más bien los motivo a que hagan a mejorar lo que hasta ahora se ha hecho, ¿no? Pero por eso puse aquí, como siguiente paso, necesitamos conocer las edades. Por ejemplo, este proceso que llenó de cráteres la Luna y los otros planetas, la Tierra no, porque además se han erosionado y tiene una atmósfera, etc. La época del gran bombardeo se le llamó, como a 600, cuando el sistema tenía 600 millones de años. Bueno, nosotros tenemos una referencia muy clara porque podemos medir los valores de los meteoritos y determinar que nuestro Sol tiene 4.500 millones de años. Pero en otros sistemas no podemos ir a buscar el material y aplicar las técnicas que aplicamos aquí. Entonces es una cosa complicadísima y en particular a las estrellas como nuestro Sol, porque nuestro Sol, que está en combustión de hidrógeno, es la etapa más longeva en la evolución de una estrella. Nuestro Sol va a durar 10.000 millones de años y va a cambiar muy poco en esos 10.000 millones de años. Entonces es muy complicado. Es como decir, a ver cuál es la edad de Miguel Chávez, pues anda por ahí entre 35 y 55. Ojalá no 35. Entonces es muy complicado, es cuando tenemos menos modificaciones, ¿no? En la edad adulta madura. Ya cuando estamos canosos o cuando somos bebés, pues uno puede decir, mira, ese es chavito. O si es un viejito, ese ya está menos joven. Bueno, algún colega alguna vez me dijo, oye, ¿y por qué no vas simplemente a la biblioteca de exoplanetas? Ahí ya están todas las edades puestas. Y de hecho ya este gráfico lo hice pues ya hace tiempo, hace como un año, en octubre, el 17 de octubre de 2017. Hice este gráfico para una presentación que vi por ahí en una conferencia. Y efectivamente, si uno va a esta página web, la mayoría, bueno, no la mayoría, pero un buen número de las estrellas que tienen exoplanetas ya les han determinado la edad, ¿no? A muchos no, y son los que aparecen aquí en cero. ¿Okay? Digo, sí, está muy bien, uno puede ir ahí y tú ya haces tu grafiquita y ya tienes la edad. Pero si le agregamos incertidumbres, las barras de error a esas edades, nos encontramos con estas barbaridades. Por ejemplo, a esta que le puse signo de interrogación, dice que esta estrella tiene 8.000 millones de años, pero puede ser tan jovencita como algunos cientos de millones de años, o más vieja que el universo. ¿Qué onda? Eso no es posible. De hecho, hago el paragón, perdón por el mal chiste, pero es como si alguien preguntara cuál es de nueva cuenta la edad de Miguel Chávez. Aquí tenía yo como 45 y entonces alguien muy avispado puede decir, pues sí, tiene como 45 años, pero igual podría ser un bebé de un año o menos, como este lindo bebecito de aquí, o igual puede superar la edad promedio máxima para el ser humano, como este personaje que en Google dice que es el viejito más viejito de toda la Tierra, que tiene como 147 años. Pero, digamos, este es el paragón que yo hago porque estas barras de error no te permiten hacer un estudio evolutivo. O sea, no te permiten poner en un contexto absoluto la edad de los otros sistemas si quieres compararlos con los de nuestro Sol. Y entonces hay que hacer muchas cosas. Yo sé, se están preguntando, ya quisiera Miguel haber sido bebé. Y por eso, vean ustedes que yo sí estaba bonito. Luego quién sabe qué me habrá pasado y terminé así, pero yo también era bonito y además tenía una hermana gemela, tengo una hermana gemela muy bonita. Bueno,
voy a continuar con este asunto de las edades, solo para platicarles cuáles son nuestros planes. Y empezamos aquí con astronomía desde el espacio, los pininos, con las bombas B2 alemanas, que fueron construidas para destruir gente, pero que justamente cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial inmediatamente también fueron usadas para hacer ciencia, y de hecho se montó, según entiendo, no tengo ninguna foto, se montó en la cola de una de estas bombas, instrumentación, uno muy reciente, Galex, en fin, ha dejado un legado enorme que permite hacer esto. ¿Y por qué quiero yo hacer uso del ultravioleta? Para ponerlo en palabras, y me voy un poco más rápido, para ponerlo en palabras más o menos, aunque burdas, quizá más claras, nuestro Sol tiene un viento solar. Nuestro Sol está perdiendo continuamente materia. ¿Okay? Pierde algo así como la centésima parte de una billonésima de masa solar al año. Pero cuando hablas tú de 10.000 millones de años, pues entonces ya puede ser algo medible, ¿no? Claro, no estás midiendo tú la cantidad de materia en el Sol, sí que se puede hacer, pero para los otros sistemas estelares no. Lo que resulta de esta pérdida de masa es que cuando un sistema pierde masa, lo que hace es que su rotación se va haciendo cada vez más lenta. Y si su rotación se hace cada vez más lenta, la parte que nosotros conocemos como cromósfera emite menos luz. Y esa luz sí que la podemos medir y compararla con los periodos de rotación de las estrellas. Que sí podemos medir además a través, por ejemplo, si tienen manchas solares y nosotros vemos en la fotometría que hay una pequeña desviación de la constante, pues es que hay una mancha o un exoplaneta, pero hay formas de distinguir una u otra. Y entonces, este efecto dínamo que se ha utilizado en el visible, y aquí porque el dínamo, los jóvenes seguramente nunca usaron un artefacto de estos que frenaba la bicicleta de manera horrible, pero era la forma de que tú pedaleando le dabas galleta al poquito que estaba aquí arriba, ¿no? Y si rotas, si le dabas muy rápido, prendía el foco, pero padrísimo, y si te frenabas, pues se iba a apagar. Y es más o menos lo que pasa. Burdo, pero si la estrella decrece su momento angular, decimos en física, si decrece su velocidad de rotación por el hecho de que está perdiendo materia, entonces se va a frenar y esa luz que emite en la cromósfera, eso que produce el green flash, va a ser cada vez menor. Y esa parte sí que la podemos medir, y sobre todo la podemos medir en estrellas muy viejas como nuestro Sol, porque eso se podría medir, como puse yo ahí en la anterior, con algunas líneas del calcio. Aquí puse una línea de calcio ionizado, eso significa, pero en estrellas tan viejitas como nuestro Sol, ese calcio ya no lo puede distinguir, esa luz que viene de la cromósfera ya no lo distingue. Pero hicimos el ejercicio de ir a averiguar y resulta que desde el ultravioleta espacial eso es muy fácilmente distinguible, y de hecho propuesto hacer uso de este telescopio para observar el mayor número de estrellas que se pueda para poder datar, sobre todo aquellas estrellas que están en este campo ahora tan socorrido, que es el campo que observó la misión Kepler, ¿no? Y de donde están descubriendo un montón de planetas. Y bueno, hasta aquí lo de las edades, estarán de acuerdo conmigo que es un desastre y que hay que trabajar en ello, ¿no? Así que si quieren ayudarme, con mucho gusto. Y bueno, el World Space Observatory va a ser un sucesor más o menos del tamaño del Hubble, pero va a ser completamente dedicado a ultravioleta. Es una misión que ha tenido un sinuoso camino, pero recientemente hablé con los colegas de Rusia y de España y todo parece indicar que en el 2024, 2025 sí va a operar por lo menos unos 5 años. Y ya metimos propuestas de observación y ya las aceptaron, así que ya que bueno, ¿no? Bueno, regresando al GTM, yo mencioné los instrumentos, pero ahora que el GTM ha obtenido estos resultados impresionantes, pues ya nosotros, pero sobre todo la comunidad internacional, ha querido apoyar en la construcción de nuevos instrumentos. Y estos instrumentos, Sequoia, B4R, uno que le pusieron Omar, creo que ya se llama de otra forma, y
aquel que se llamaba Aztec va a ser sustituido por otro que se llama Toltec. Y esto le va a dar una versatilidad enorme al GCM, porque no solo va a poder estudiar galaxias distantes, sino que vamos a poder estudiar con mucho detalle la formación de nuevas estrellas, etcétera, en nuestra galaxia. Este es el cuarto de instrumentos del GTM, es un cuarto enorme, 100 metros cuadrados, en ninguno de los telescopios existe un cuarto de esta naturaleza, pero ya se está llenando de instrumentos. Y aquí hay varios, este es el RCR, este es el tanque de petróleo, según Aztec, el B4R es este de aquí, que de hecho hay un grupo de colegas japoneses, ellos lo construyeron, nos dijeron, oye, queremos usarlo en el GTM. Sí, pero tú no pusiste dinero en el GTM, no te preocupes, basta que nos inviten a colaborar. Entonces lo construyeron ellos por su cuenta y ya están aquí trabajando para instalarlo. No les costó barato, este costó como $1 millón, este es menos barato, como $6 millones. En fin, ahí todos los instrumentos mandan por ese orden, ¿no? Aquí está Sequoia, aquí eventualmente va a estar otro que va a sustituir Aztec, que es el que les decía Toltec, que es este de aquí. Toltec es una cámara que además va a permitir estudiar campos magnéticos, por eso se pone aquí polarimetría, y va a entrar en operación el próximo año. Está ya en construcción y va por muy buen camino. Es una colaboración entre Estados Unidos, el Reino Unido y México a través del INAOE, en varias partes, en varios segmentos. También va a tener cara de barril de petróleo, pero va a tener tecnología súper avanzada. No sé si aquí hay algún electrónico, ¿hay algún ingeniero en electrónica? Ah, perfecto. Bueno, en vez de utilizar los volómetros, esta cosa va a utilizar los detectores de inducción cinética, los KITS, que le llaman, Kinetic Inductance Detector o algo así. La cuestión es que son 200 veces más sensibles que los otros que usaba la otra cámara. Y tienes un plato que tiene casi 3 veces más área, tienes mucho menos atmósfera que muchos de los sitios en la Tierra. Y entonces, lo que se espera, como lo dice claramente esta tabla, aunque es cierto, por supuesto que no lo dice claramente, pero les pedí que recordaran el hecho de que nosotros para Epsilon Eridani utilizamos 18.5 horas de excelente clima para poder obtener esa imagen. Si todo marcha bien, de hecho, dentro de lo bien que pueda marchar, en el peor de los casos, una imagen similar a la que obtuvimos con Epsilon Eridani, con mejor resolución porque el plato es más grande, no va a tomar más de 3 minutos. En el peor de los casos. Y podría ser unos pocos segundos si los cálculos que hicieron los colegas están correctos. A mí, yo tuve que repetir las cuentitas que dijo, no, 3 minutos. Yo termino todo mi proyecto en 2 noches y ya me retiro y ya, ¿no? Yo ya voy al Oxxo más cercano, me compro una cerveza. No, es realmente impresionante esa cámara Toltec, debido a sus sensores de nueva generación, pues vas a obtener esa imagen en 3 minutos. O sea, es impresionante. O sea, realmente en una noche puedes concluir lo que durante 3 años estuvo siendo, por ejemplo, el telescopio de Hawái, y sin llegar a la suficiente profundidad. En una noche, lo que ellos hicieron en 3 años. Claro, podemos ir mucho más profundo y descubrir muchas más cosas, que es algo que vamos a hacer. Bueno, en esta última sección, ya me tardé muchísimo. Me da chance otros minutillos. Bueno, como si no fuera suficiente de andar con galaxias a Redshift 6, o sea, el universo tenía 9% de su edad actual, o Epsilon Eridani, o las edades estelares, pues mi última aventura es asociado a la denominada astrobiología, ¿no? Esta nueva rama del saber. Algunos colegas, de hecho muy profesionales, excesos investigadores en México, dicen que no hay tal cosa como la astrobiología. Pero la verdad es que es una rama multidisciplinaria muy divertida. Yo estoy aprendiendo muchísimo, estoy acordando de mis clases en la secundaria sobre química o de la facultad, físico-química, que eran cosas muy complicadas. Bueno, estoy volviendo a estudiar y es muy divertido. El asunto de la astrobiología es
la investigación del cosmos, donde uno supone podría estarse promoviendo la formación de vida como la conocemos en la Tierra, ¿no? Antes se conocía como exobiología, ahora se llama astrobiología, y prácticamente conjunta pues varias ramas: astrofísica, química, biología, pero inclusive filosofía e inclusive sociología, ¿no? Hay aspectos sociológicos. De hecho, hace 2 años, procedo, hace 2 años estuve en este congreso, en el 67 Congreso Internacional de Astronáutica, que yo solo por el nombrecito quise ir, porque dije, ahí me voy a encontrar a donde está Trek seguramente, ¿no? Está padrísimo el nombre. Y de hecho fui a presentar un trabajo que se llama Astrobiología con el Gran Telescopio Lunar. Pero ya 16 años antes, nuestro colega de Massachusetts, Bill Irving, había presentado algo similar: The Large Medium Telescope, a New Instrument for Astrobiology, y lo presentó en esta revista, Los orígenes de la vida y la evolución de Dios. Estos 2 artículos son muy similares en que describen a GTM, pero son muy diferentes porque en aquel entonces Bill Irving estaba hablando de un proyecto y aquí yo estaba hablando de un telescopio ya construido y funcionando, ¿no? Y entonces, en esa reunión, aquí en esta reunión en Guadalajara, hace un par de años, el viernes, en la clausura, un señor, Jonathan O'Neill, de la Universidad de Cornell, dio una charla magistral, más magistral que esta que su servidor está impartiendo. No, tenía 3,000 gentes en el auditorio, ¿no? Dio una excelente charla sobre el Enceladus Lifeline, que era, y digo era porque, aunque sigue como proyecto, la NASA eran 12 en total y la NASA seleccionó solo 2 y este no quedó. Pero bueno, al final de su charla yo me acerqué a él y le dije, oye, todo esto que estás haciendo, los nuevos espectrómetros que tienen mucha mejor tecnología que aquella que utilizó Cassini para investigar esta luna de Saturno, ¿valdría la pena apuntar el GTM a esta cosa? Y dijo, tan vale la pena que ALMA, este arreglo de antenas en el desierto de Atacama, ya tiene proyectos en puerta para analizar el Cédalo. Sí, bueno, pues si ya están apuntándolo, pues yo estoy en problemas. Entonces contacté de inmediato a los colegas franceses que utilizaron ALMA para observar el Cédalo y me dijeron, puedes proceder, no encontramos nada. Bueno, gracias, qué detalle. Pero no me desmotivó, más bien me motivó. Dije, si ALMA no lo encontró, pues a lo mejor nosotros sí. Y hay una razón que voy a mencionarle rápidamente. Bueno, esta es una comparativa del Cédalo con México, que es una luna pequeñita de 500 kilómetros de diámetro. Lo particularmente interesante de esta luna es que Cassini encontró unos géiseres en su polo sur que dan evidencia de la posible existencia de un océano de agua líquida con una serie de compuestos muy interesantes que Cassini observó volando muy cerca de estos géiseres y que están abajo de una corteza de hielo, ¿no? Entonces, efectivamente, ALMA, siendo un interferómetro, tiene una capacidad de resolución brutal, como lo muestra este. Este es el Cédalo y este es el elemento de resolución de ALMA. Claramente puede distinguir qué es lo que está sucediendo en los géiseres. Y eso es lo que van a hacer. De hecho, hay otros 3 proyectos. Estos franceses no encontraron nada, pero hay otros 3 proyectos que a lo mejor se encuentran nada. Pero aquí lo interesante es que este arreglo interferométrico, los interferómetros tienen una particularidad: pueden distinguir cosas puntuales con mucho detalle, pero si tienes emisión difusa, como por ejemplo el caso de Epsilon Eridani, ALMA obtuvo imágenes de Epsilon Eridani y no son, pero con mucho parecidas a las que nosotros obtuvimos, porque una antena de plato simple te permite extraer la emisión extendida. Y lo que resulta en realidad es que el Cédalo, claro, ellos podrán observar esta parte, pero todo alrededor está teniendo lugar una química muy interesante. Y nosotros queremos saber si esa química proviene de abajo del océano, del Cédalo, o en realidad se está formando en los alrededores de esta luna. Y una motivación fue una observación de
de esta persona, Robert Maunder, el Robert Maunder del Reino Unido, que observaron el célado en una cierta época, en 1 milímetro, y encontraron una línea de metanol. Es un espectro horrible, por cierto, pero encontraron una línea de metanol y encontraron que el metanol que ellos encontraron es 50 veces más prominente que lo que en realidad había detectado la sonda Cassini. Y ellos suponen entonces que esa molécula, en este caso particular, no puede comportarse como un biomarcador, o sea, algo que esté diciendo que hay vida o algo que se aproxima a la vida en esta zona. Entonces, pero igual nosotros nos motivamos porque dijimos, si nosotros estamos en un lugar más alto, tenemos 50 metros, pues nosotros tenemos que ver más alto y muchísimas cosas más. Y de hecho hicimos los cálculos y resulta que con B4R, por ejemplo, este espectrómetro que están instalando los japoneses justamente en esta noche, ahorita están ahí trabajando, podemos ver nosotros cualquier cantidad de moléculas, es posible ver cualquier cantidad de moléculas que estén en los alrededores del cerebro. Eso en 2 milímetros, en 3 milímetros también, podemos ver metanol, etcétera. Hicimos cualquier cantidad de cálculos y vamos a poder encontrar muchas moléculas. El problema es que Saturno pues, se nos escapó, no está muy arriba en el horizonte en estas fechas, quizá un poco a finales de este mes, pero luego se pierde y entonces vamos a tener que esperar el próximo año. Y de hecho aquí una de las fechas que nos gustaría hacer es que el 20 de mayo del próximo año vamos a poder ver al menos de manera continua 5 horas y 35 minutos, ¿no? Y bueno, ya para concluir, todo este asunto de los discos y de planetas y del célado y de misiones espaciales, pues las vamos a discutir en esta conferencia que estoy organizando en Puerto Vallarta. Y les late y les escucharon una cosa, bienvenidos. Por decir algo, estos son los tópicos que vamos a tratar y justamente queremos tratar aspectos históricos, sociales y educativos de la astrobiología, la exploración del espacio, la exploración de objetos de nuestro sistema solar desde el espacio y desde la Tierra, los escenarios para la aparición de la vida en la Tierra. En fin, es una cosa muy compleja, que yo no sé casi nada de eso, pero cuando yo organizo, este es el 4º evento, como pueden ver, desde el 2001 hemos organizado 4, y la verdad es que los organizo para aprender. Y sobre todo para que los chavos más jóvenes, los estudiantes, son los que aprenden. Los estudiantes, en este caso va a ser interdisciplinar, yo espero que con disciplinas de biología, de física, de astronomía, también de posgrado, de química, en fin. Y con eso concluyo, con una invitación a que vayamos a Puerto Vallarta, escuchemos astrobiología y nos damos a la mano. Gracias. Bueno, pues ya nada más dar las gracias. Está pidiendo que podamos estar ahí en el auditorio para que podamos prepararnos para el día de mañana. Entonces, no tendremos sesión de preguntas. Agradecemos mucho su asistencia. No olviden que la semana siguiente viene Silvia Torres a presentar con nosotros. Los esperamos, nos falten, por favor. Y acuérdense de dar los datos. Más que nada porque estamos incluyendo aquí esta plática en la Semana Mundial del Espacio organizada por la Agencia Espacial Mexicana. Hemos tenido un poquito de estadísticas para ver qué tal está funcionando la divulgación y las iniciativas relacionadas a invitar a la comunidad a las pláticas relacionadas al espacio. Muchas gracias. Buenas noches. Pero antes, perdón, entrego al doctor Miguel Chávez reconocimiento a la Red Pública Querétaro de reconocimiento al doctor Miguel Chávez Agustino por su conferencia de exploración del universo invisible con el gran telescopio de UNESCO en el marco de los días del sur en la Tierra. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias. Si alguien tiene dudas o preguntas, ahí tienen mis coordenadas, pueden mandar correos y platicamos.
Si tuvieran alguna duda o algún comentario sobre la ponencia, ya que el doctor nos ofrece amablemente responderlas, mándenlas por favor al Face de la SAC o al correo. El correo de la SAC es el oficial, el correo oficial de la SAC, contacto@sac.org. Por favor, y se les hacemos llegar al doctor. Gracias.